Hola, bienvenido. A lo largo de este video hablaremos sobre las ventajas y desventajas de utilizar diagramas de flujo de señal para analizar sistemas de control. Brindaremos todas las definiciones importantes para poder entender y trabajar con los diagramas de flujo de señal. Brindaremos ejemplos y a lo largo de todo el video daremos consejos de aplicación. Antes de comenzar con las ventajas y desventajas de los diagramas de flujo de señal, recordemos las partes principales de un sistema de control. Primero tenemos la entrada del sistema, luego el sumador, los bloques que representan el modelo matemático o físico de la planta que estamos analizando y por último la señal de salida del sistema. Y entre la señal de salida y el sumador tenemos un feedback para realizar la acción de control y el sistema se estabilice. Recuerden que tanto el sumador como cada uno de los bloques pueden reducirse en un único bloque. A este bloque conocemos como función de transferencia del sistema. Y la función de transferencia es la transformada de Laplace de la señal de salida dividida entre la función de transferencia de la señal de entrada, siempre y cuando las condiciones iniciales sean iguales a 0. Por lo tanto, el sistema no depende del valor de la variable de entrada, sino de los componentes que conforman el sistema. Si bien todos los sistemas de control tienen una función de transferencia característica, esta suele tener un gran inconveniente. Y es que las condiciones iniciales no siempre son cero y a veces deben considerarse en el diseño. Por lo tanto, los diagramas de flujo de señal nos permitirán crear una función de transferencia considerando estas condiciones iniciales cuando no son iguales a cero. Bien, hablemos de las ventajas de utilizar diagramas de flujo de señal. En primer lugar, ya lo hemos mencionado anteriormente, permite modelar el sistema cuando las condiciones iniciales no son cero. Para este caso quiero citar el ejemplo de un motor de corriente directa. Supongamos que nosotros queremos analizar un motor de corriente directa. Todos sabemos que para que este motor funcione necesita de una corriente que circule en su devanado para poder crear un campo magnético. Entonces, en ocasiones es importante que en nuestro modelo del sistema nosotros consideremos esta corriente y obviamente no va a ser igual a cero. Entonces, esta es una gran ventaja que nos ofrece el diagrama de flujo de señal. También es un método gráfico, lo cual facilita su análisis y comprensión. También podemos aplicar una expresión algebraica para obtener el modelo del sistema o bien la función de transferencia, lo cual lo vuelve un método bastante mecánico. Ahora hablemos de sus desventajas. La primera y la más importante es que no se puede emplear para modelar sistemas no lineales. Y este es un gran problema, ya que en aplicaciones reales, la mayoría de sistemas de control son sistemas no lineales. Para este caso, el diseñador o el ingeniero de control puede linealizar los bloques del sistema, pero tiene que tener el cuidado de que esta linealización sea representativa al modelo y que no se tengan muchos errores. Además, si en algún momento se sobrepasan esos límites, puede que el sistema deje de ser estable y se convierta en un sistema inestable. Otra desventaja es que para sistemas con muchos bloques, el procedimiento algebraico es muy extenso y podemos caer en errores. Sin embargo, podemos utilizar métodos numéricos o softwares que nos van a permitir evitar estos errores y tener el modelo del sistema. Y por último, se necesitan conocer todos los parámetros involucrados en el sistema y muchos de ellos son difíciles de calcular. Citando el ejemplo del motor de corriente directa, cuando calculamos la función de transferencia de un motor DC, nosotros necesitamos conocer la resistencia, la inductancia y otros parámetros del motor. Si bien hay aparatos o métodos para calcular cada uno de estos valores, en ocasiones no consideramos otras pérdidas que hay en el motor, o en el caso de la inductancia, a veces no consideramos los flujos dispersos que existen. Por lo tanto, los parámetros que estamos calculando van a ser aproximados, lo cual, vuelvo a caer en lo que dije anteriormente, vamos a tener sistemas que no sean tan representativos a la realidad.
Bien, brindemos las definiciones principales. Un diagrama de flujo de señal es una herramienta matemática y nos permite obtener una representación gráfica de la relación de las distintas variables de un sistema de ecuaciones algebraicas simultáneas. Y la mayoría de veces vamos a utilizar ecuaciones diferenciales simultáneas. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que tenemos un sistema de ecuaciones como el que mostramos en pantalla, pues una forma de determinar la solución de este sistema de ecuaciones sería convertir esta forma matemática a una forma algebraica como la que estamos viendo en pantalla. Bien, hay varios elementos que conforman un diagrama de flujo de señal. Primero vamos a encontrar a los nodos. Y los nodos son puntos que representan a una variable. Y a lo largo de este video los encontraremos representados de la siguiente forma. También tenemos arcos. Y los arcos son segmentos de recta con dirección que poseen una ganancia asociada. Y a lo largo de este video los encontraremos representados con formas similares a estas. Los nodos y los arcos se combinan entre sí para crear gráficos como este que modelen una ecuación diferencial. ¿Cuál va a ser la dirección de un arco? Bueno, esta dirección va del nodo independiente hacia el nodo dependiente. Y eso se observará cuando estemos planteando las ecuaciones diferenciales de nuestro sistema. Uno podría pensar, por ejemplo, para la ganancia que tenemos subrayada en rojo, que si yo cambio el signo del -1 y lo vuelvo positivo, la dirección del arco va a cambiar. Pero esto es totalmente incorrecto. Como lo mencioné anteriormente, la dirección del arco va del nodo independiente hacia el nodo dependiente. Bien, hay algunos tipos de nodos y hablaremos del primero. Estos son los nodos de entrada. Y es un nodo que solo tiene arcos que salen de él. Como podemos ver en la imagen, ese nodo solo tiene arcos que salen de él. También tenemos los nodos de salida, y son nodos que solo tienen arcos que llegan a él. Bien, ahora hablemos de algunas clases específicas de arcos. Vamos a hablar de un camino. Y un camino es cualquier sucesión unidireccional de arcos. Como podemos ver en la imagen, acá tenemos una sucesión de arcos. Entonces aquí podríamos determinar el camino que va de XY hacia X3, el cual vamos a subrayar en azul. Podemos tener también, como en la figura que vemos, varios tipos de caminos. En este caso, el camino más obvio que veremos es de X3 hacia X5, pero también hay caminos que solo están conformados por un solo arco, como podemos ver en la imagen. Hablemos de lo que es un camino directo, y es el camino que va de la entrada a la salida del sistema sin repetir nodo. Entonces, como podemos ver en esta figura de acá, aquí tenemos nuestro nodo de entrada representado con XY y nuestro nodo de salida representado con XO. Y el camino directo que normalmente miramos es el que vamos a colorear en azul. Pero también pueden existir varios caminos entre dos nodos específicos, como podemos ver a continuación. Aquí se podría pensar que se puede plantear un camino de XY hacia X4, que coloreamos en azul, y luego retornar de X4 hacia X3, luego avanzar de X3 hacia X5 para llegar hasta X0. Pero esto es totalmente incorrecto, debido a que estamos volviendo a pasar por el nodo X3. Entonces, para trazar un camino o un camino directo, es importante que no repitamos un nodo. Bien, hablemos de los circuitos. Un circuito es aquel camino que empieza y termina en el mismo nodo sin repetir nodo. Veamos la imagen. Acá, entre X1 y X2, vemos que hay dos arcos. Hay un arco que sale de X1 hacia X2 y un arco que va de X2 a X1 como un arco de retorno. Entonces, cuando tengamos este tipo de configuraciones, vamos a poder crear circuitos como el que vemos en pantalla.
Hay sistemas un poco más complejos donde tenemos varios circuitos a la vez. Por ejemplo, entre X3 y X4 hay un circuito. También podemos incluir más arcos para encontrar circuitos. De X1 hacia X4 también habría un circuito. A partir de los ejemplos anteriores, se podría pensar que de X2 a X4 también hay un circuito, pero esto es totalmente incorrecto. Observen que de X2 hacia X4 hay una secuencia de caminos, pero no hay un camino de retorno de X4 hacia X2. Por lo tanto, aquí no se podría formar un circuito. Si bien no podemos formar un circuito entre X4, sí que podemos formar un circuito entre X1, X2, X4, X5 y retornaríamos a X1 como el que vemos en pantalla. Hay un tipo especial de circuitos al que conoceremos como bucles. Y los bucles son circuitos que entran y salen de un nodo único, así como el que veremos en pantalla. Bien, hablemos ahora de los circuitos disjuntos. Y son todos los circuitos del diagrama que no comparten nodos. Veamos el siguiente diagrama. Aquí podemos observar que tenemos una configuración de tres circuitos: el circuito A, el circuito B y el circuito C. Si observamos el circuito A y el circuito C, necesitan de X3 y X4 para formar su correspondiente circuito. Por lo tanto, A y C no son circuitos disjuntos. Pero si observamos A y B, estos no comparten nodos para formar sus circuitos. Por lo tanto, A y B sí son circuitos disjuntos. Obviamente, B y C también serían circuitos disjuntos porque estos no están compartiendo nodos. Y aquí, por último, vamos a ver una tabla de los circuitos individuales de este diagrama, A, B y C, y los circuitos disjuntos, A con B, B con C. En ocasiones vamos a tener diagramas de flujo de señal bastante complejos donde encontraremos configuraciones de circuitos disjuntos de mayor cantidad. Veamos la imagen. Aquí tendríamos 4 circuitos individuales, A, B, C y D. Entonces, veamos todas las configuraciones posibles de circuitos disjuntos que este diagrama nos puede brindar. Primero miremos la configuración de 2 circuitos disjuntos a la vez. Aquí tendríamos una tabla. Es obvio que A y B, A con C, A con D, B con C, B con D y C con D son circuitos disjuntos. También podríamos crear una configuración de 3 circuitos disjuntos a la vez. Veamos la tabla. A, B, C, B, C, D, A, C, D y A, B, D. Y por último, tendríamos una configuración de 4 circuitos disjuntos a la vez. A, B, C y D. Bien, hablemos de las ganancias. Y tendremos las ganancias de un camino que denotaremos con M sub K, que es el producto de las ganancias de los arcos que conforman un camino. Veamos la imagen. Acá ya tenemos un camino de XY hacia X3. Si queremos determinar la ganancia de ese camino, simplemente multiplicamos 1 por 5 por 4, lo que nos daría el valor de 20. Para la imagen que tenemos acá, vamos a tener dos circuitos, dos caminos diferentes. Por lo tanto, vamos a tener dos ganancias diferentes. La primera, que coloreamos con azul, sería igual a multiplicar 4 por 2 por 1, que sería igual a 8. Y la siguiente configuración de camino que tendríamos nos daría la siguiente ganancia. Bien, también tenemos las ganancias de un circuito. Y es el producto de las ganancias de los arcos que conforman ese circuito. Veamos entonces para esta configuración, la ganancia del circuito sería equivalente a multiplicar 2 por menos 3, que nos daría el valor de menos 6. Si tenemos bucles, obviamente la ganancia de ese circuito sería la ganancia de ese arco. Y también podríamos tener configuraciones un poco más grandes, pero el procedimiento sería siendo el mismo, multiplicar todas las ganancias de los arcos que conforman el circuito.
Para este caso el valor sería igual a 60. Bien, ya terminamos con las definiciones principales y hablemos de las propiedades de lo que vimos anteriormente. Los nodos obviamente representan variables o señales. Los arcos representan la dependencia de una variable respecto de otra. Tenemos la propiedad de sumidero, donde todo nodo suma las señales de los arcos que llegan a él. La propiedad de transmitividad, donde todo nodo se transmite a través de los arcos que salen de él. Y pues los diagramas de flujo de señal poseen una infinidad de formas y diseños diferentes. Bien, para darle solución a un diagrama de flujo de señal, vamos a emplear la fórmula de Mason. Esta nos permitirá encontrar la función de transferencia del diagrama de flujo de señal que estemos analizando. Antes de presentar la fórmula de Mason, vamos a hablar de cada uno de los términos. El primero es la sumatoria de L sub I, donde esta expresión es la sumatoria de todas las ganancias de los circuitos individuales que existen en el diagrama. Veamos el ejemplo. Acá tenemos 4 circuitos individuales. Por lo tanto, la sumatoria de L sub I sería igual a sumar menos 1, más menos 1, más menos 1, más menos 1. Lo que nos daría el resultado de menos 4. Siguiente expresión es la sumatoria de L sub I por L sub J, donde esta expresión es la sumatoria de los productos de las ganancias de todas las combinaciones posibles de dos circuitos disjuntos. Para este diagrama ya habíamos observado cuáles eran las configuraciones de circuitos disjuntos. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es multiplicar la ganancia individual de cada circuito con el circuito que lo vuelve disjunto. Por ejemplo, para el caso de A y B, aquí tendríamos que multiplicar menos 1 por menos 1. De A y C, menos 1 por menos 1. Entonces, veamos un resumen de todas estas expresiones, que es lo que vemos a continuación. Estamos multiplicando los productos individuales de los circuitos y el resultado que obtendríamos es el siguiente, que la sumatoria de L sub I por L sub J es igual a 6. Vamos a tener que es la sumatoria de los productos de las ganancias de todas las combinaciones posibles, pero esta vez de 3 circuitos disjuntos a la vez. Ya habíamos observado esta configuración. Entonces aquí tendríamos que multiplicar la ganancia de A, multiplicarla por B y multiplicarla con C. Es decir, menos 1 por menos 1 por menos 1. Veamos todas las configuraciones, que es lo que tenemos a continuación en pantalla. Al final, el resultado de la sumatoria de estas multiplicaciones sería igual a menos 4. Bien, puede que en algún momento tengamos más de 3 o 4 configuraciones de circuitos disjuntos. Entonces, la sumatoria de L sub I por L sub n es la sumatoria de los productos de las ganancias de todas las combinaciones posibles de n circuitos disjuntos. Bien, para este diagrama el máximo que teníamos era de 4 circuitos disjuntos. Por lo tanto, la sumatoria sería igual a menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1, que nos daría el valor de 1. Bien. Ahora hablemos de M sub k, donde M sub k es la ganancia del késimo camino directo escogido para el análisis. Supongamos que nosotros queremos encontrar la función de transferencia entre x sub 1 y x sub i. Entonces tenemos que construir un camino directo entre esos dos nodos. Para este caso, como solo contiene un arco, la ganancia de circuito sería igual a 2. Pero para configuraciones un poco más grandes, por ejemplo, el camino directo que va de xy hacia x3 sería igual a la multiplicación de 2 por 4 por 6, que nos daría 48. Y también tenemos el camino directo de x sub 0 hacia x sub i, donde la ganancia de este camino sería igual a 2 por 4 por 6 por 3 por 1, que sería igual a 144. Bien, con todas estas configuraciones ya podemos calcular el determinante del sistema del diagrama de flujo de señal que estemos analizando. Este lo representaremos con delta.
Y delta va a ser igual a 1 menos la sumatoria de los circuitos individuales más la sumatoria de las combinaciones de los circuitos disjuntos menos la sumatoria de las combinaciones de 3 circuitos disjuntos más la sumatoria de las combinaciones de n circuitos disjuntos que podamos encontrar en nuestro diagrama de flujo de señal. Hay un término que está asociado tanto al determinante del sistema como a los caminos directos, y este se conoce como delta sub k. Y es la evaluación del determinante del sistema para la parte del diagrama que queda disjunta al késimo camino directo escogido. Hablemos mejor de esto. Siempre lo primero que debemos calcular en un diagrama de flujo de señal es el determinante del sistema. Ya conocemos la expresión para calcularlo. Si nosotros quisiéramos encontrar la función de transferencia entre x3 y x sub i, entonces el camino directo que corresponde a esa configuración se va a marcar en azul en el diagrama. Bien, aquí notemos que A, B y C no son disjuntos al camino directo porque están compartiendo nodos. Pero si observamos el circuito D, este sí que es disjunto al camino directo que estamos analizando. Por lo tanto, para la configuración que esté disjunta al camino directo debemos volver a calcular el determinante. Esto es delta sub k. Entonces utilizamos la misma expresión de delta y para este caso como solo tenemos un circuito, entonces tendríamos únicamente la sumatoria de circuitos individuales. Podemos tener otro. Supongamos que ahora queremos calcular la función de transferencia entre x sub 1 y x sub i. El camino directo lo marcaremos en azul. Si observamos, aquí el circuito A sigue sin ser disjunto al camino directo, pero ahora tenemos los circuitos B, C y D que están disjuntos a ese camino directo que estamos evaluando. Por lo tanto, aquí a la hora de volver a evaluar el determinante del sistema tendríamos más configuraciones. En este caso únicamente tendremos circuitos individuales, circuitos disjuntos y 3 circuitos disjuntos a la vez. Bien, ahora lo que ven en pantalla es la fórmula de Mason. Y aquí x sub 0 y x sub i pueden ser dos nodos cualesquiera que ustedes escojan. Entonces la función de transferencia entre x sub 0 y x sub i sería igual a la sumatoria de los productos de los caminos directos que existan de la entrada a la salida del sistema que estamos analizando, multiplicado por el determinante del sistema que queda disjunto al camino directo que estamos analizando, dividido dentro de el determinante del sistema. Bien, ya conocemos la expresión para calcular el determinante y ahora mostramos un resumen de todas las expresiones que están relacionadas a la fórmula de Mason. Bien, comencemos con nuestro primer ejemplo. Supongamos que tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales como el que mostramos a continuación. Para este ejemplo, las variables o nodos que están del lado derecho del signo de igualdad van a ser nuestras señales independientes. Y para las señales que están del lado izquierdo del signo de igualdad van a ser nuestras señales dependientes. Siempre lo primero que debemos encontrar son nuestros nodos de entrada y nodo de salida. Entonces, para eso tenemos que observar cuál de todas estas variables no se repite en el sistema de ecuaciones diferenciales. Obviamente aquí podemos notar que x sub i no se repite en el sistema de ecuaciones y además está del lado derecho del signo de igualdad. Entonces esta es nuestra señal de entrada. Si observamos x sub 0 tampoco se repite en el sistema de ecuaciones, pero esta depende de la señal x4. Por lo tanto, x sub 0 es nuestro nodo de salida. Bien, para construir un diagrama de flujo de señal, primero debemos comenzar con el nodo de entrada. Colocamos en orden los siguientes nodos hasta llegar al nodo de salida. Para crear los arcos que van a unir cada uno de estos nodos,
nos debemos situar en la primera expresión. Recordemos que la orientación de un arco va siempre de el nodo independiente hacia el nodo dependiente. ¿Y cuál va a ser la ganancia de ese arco? Pues el número que esté acompañando a la variable independiente. Entonces hay un arco de xy hacia x sub 1 que tiene una ganancia de 2. Aquí podemos observar que x sub 1 depende de sí mismo, o sea, esto es un bucle. ¿Cuál va a ser la ganancia de ese bucle? Pues menos 1. También vamos a tener un arco de x2 hacia x1 con una ganancia de menos 2. Y así sucesivamente. Situémonos en la siguiente expresión. Primero vamos a construir el arco con ganancia 4. Luego el arco con ganancia de menos 2 que proviene de x3. Y un arco con ganancia de menos 3 que proviene de x4. Nos situamos en la siguiente expresión. El primer arco que vamos a construir es el de ganancia 6. El siguiente es el de ganancia menos 2, que es un bucle. Y el siguiente es el menos 2, que proviene de x4. Continuamos a la siguiente expresión. Y acá tenemos un arco que va de x3 a x4 con ganancia 3. Un arco que va de x1 hacia x4 con ganancia 2. Y un arco que va de x4 hacia x4 con ganancia de menos 1. Por último, tendríamos nuestro nodo de salida y aquí, como no tenemos ningún número, implícitamente ahí tenemos un 1, entonces nuestra ganancia sería de 1. Ok, ahora debemos proceder a determinar los circuitos de nuestro diagrama. Acá podemos observar que tenemos el circuito A, el circuito B, el circuito C, el circuito D, el circuito E, el circuito F, el circuito G, el circuito H y el circuito I. Y esos serían nuestros circuitos individuales. Recuerda cómo determinarlos. Para formar un circuito debemos empezar en un nodo, llegar hasta uno y retornar al mismo nodo donde empezamos. Entonces, ahora nos compete determinar la configuración de circuitos disjuntos que tenemos para este diagrama. Te reto a que los busques. Recuerda que los circuitos disjuntos son aquellos que no comparten nodo. Entonces, para una configuración de dos circuitos disjuntos, las configuraciones resultantes serían las que se muestran en esta tabla. Y para la configuración de tres circuitos disjuntos, sería la tabla que tenemos a continuación. Cuando ya sepamos las configuraciones de circuitos individuales y circuitos disjuntos, entonces debemos calcular los términos que conforman el determinante del diagrama de flujo de señal. Empecemos con los circuitos individuales. Para este caso, simplemente sumamos las ganancias de los circuitos individuales. Para A, como solo tenemos una ganancia, sería de menos 1. Y para todas las demás configuraciones, ahí tendríamos planteado las ganancias del circuito. Por último, sumamos todos los circuitos individuales y nos daría un resultado de menos 88. Vamos a los circuitos disjuntos. Aquí tenemos que tomar la ganancia del circuito A y multiplicarla con la ganancia del circuito B. Y así sucesivamente para todas las configuraciones. En la tabla se muestran todas las configuraciones y todos los valores obtenidos. Al final tenemos que sumar todas estas expresiones y en este caso nos daría el resultado de 137. En el caso de tres circuitos disjuntos, volvemos y multiplicamos las ganancias. Para la primera fila multiplicamos A con B con C y obtendríamos un resultado. Tendríamos todas las configuraciones de este diagrama y sumamos todos estos valores. Para este caso nos dio el valor de menos 30. Cuando ya tenemos todas estas expresiones, ya podemos calcular el determinante del sistema. Como este diagrama solo tiene como máximo 3 circuitos disjuntos, entonces la configuración de delta quedaría como se ve en pantalla. Si sustituimos los términos que encontramos anteriormente, entonces el valor del delta sería igual a 256. Bien, ahora debemos determinar la función de transferencia entre dos nodos que decíamos. Por ejemplo, para este caso vamos a
calcular la función de transferencia entre el nodo x sub 0 y x sub y. Para eso lo primero que debemos hacer es determinar la ganancia de los caminos directos entre esos nodos. Entonces observamos que para esta configuración tenemos dos caminos directos diferentes, M1 y M2. Para el caso de M1, que es el camino directo que se colorea en azul, la ganancia es la multiplicación de todos los arcos. Esto nos daría el valor de 144. Y para el caso del camino directo 2, es el resultado de multiplicar 2 por 2 por 1, que sería igual a 4. Cuando ya conocemos los valores de los caminos directos y las configuraciones de estos caminos, debemos calcular el determinante disjunto al camino directo. Para el caso de delta 1, observemos en pantalla que el camino directo coloreado en azul toca todos los nodos de todos los circuitos. Por lo tanto, aquí no habrían circuitos disjuntos al camino directo. Por lo tanto, delta sería igual a 1. Y para el caso de M2, observemos que hay dos circuitos disjuntos que no están tocando el camino directo, que es el que se muestra en pantalla. Como estos dos circuitos no son disjuntos entre sí, entonces no podemos formar más configuraciones. Por lo tanto, delta sub 2 se quedaría como 1 menos la sumatoria de circuitos individuales. Sustituyendo los valores tendríamos el siguiente resultado. Bien, al tener todas las partes para calcular la ecuación de Mason, entonces procederemos a realizarlo. Acá, recordemos que podemos sustituir los valores de M1, delta 1, y sumarlo con M2 por delta 2. Sustituyendo valores, obtendríamos la siguiente expresión, que la función de transferencia entre x sub 0 y x sub y es igual a 51 dividido 64. Bien, con esto concluimos este video. Gracias por llegar hasta el final del video y nos vemos en la próxima.